Iniciamos entonces hablando del enlace iónico. El enlace iónico, como su nombre lo indica, implica la formación de iones. ¿Y qué son iones? Los iones son átomos que se cargan de manera positiva o de manera negativa. ¿Y cómo se cargan? Cuando ceden electrones. Recordemos que los átomos neutros tienen la misma cantidad de protones que de electrones, ¿sí? Cuando desnivelamos la cantidad de electrones, entonces esos átomos dejan de ser neutros y se van a convertir en iones. Entonces vamos a mirar acá. En el enlace iónico se da una transferencia de un electrón. Puede ser uno, puede ser dos, pueden ser tres. Eso depende de el tipo de elemento con el que estemos trabajando. Adicional a eso, también es importante tener presente que dependiendo de la cantidad de electrones que se cedan o se ganan, es la carga positiva o la carga negativa del ion. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el elemento sodio. El sodio es el número 11 en la tabla periódica. Eso quiere decir que en su núcleo va a tener 11 protones. Tiene 3 niveles de energía porque se encuentra en el periodo 3. Entonces, en el primer nivel tiene 2 electrones, en el segundo nivel tiene 8 electrones, 2 y 8, 10, ¿cierto? Y en el tercer nivel tiene un solo electrón. El hecho de que el sodio sea un elemento que tiene un solo electrón en el último nivel, recuerden que la idea es completar 8. Para él es muy difícil conseguir 7 electrones. Entonces el sodio prefiere ceder su electrón. Él cede su electrón, se lo transfiere en este caso al cloro. Miremos el cloro. El cloro tiene 2 electrones en el primero, 8 electrones en el segundo nivel y 7 electrones en el tercer nivel. Por lo tanto, a él solo le hace falta un electrón para completar los 8. La tendencia de él es a ganar electrones. Es un elemento electronegativo. Entonces, él va a ganar electrones y el sodio lo va a ceder. Entonces, ¿qué sucede con el sodio cuando cede electrones? Tiene la misma cantidad de protones en su núcleo, que son 11, pero ahora tiene 10 electrones porque se dio uno. Entonces ya no es un átomo neutro, ¿cierto? Tiene más protones que electrones. ¿Cuántos? Uno, un protón más. Por esa razón, él nos va a quedar con una carga positiva, ¿cierto? Una carga positiva. ¿Por qué? Porque se dio un electrón y ahora tiene un protón más que los electrones. Y en este caso tenemos el ion sodio. Pasó de ser el átomo de sodio a convertirse en el ion sodio. Y el cloro recibió el electrón. Entonces ahora tiene 17 protones en su núcleo, pero ahora tiene 18 electrones, es decir, tiene un electrón de más. Por lo tanto, ahora tiene una carga negativa. Cuando tenemos iones, uno carga positiva y el otro carga negativa, se van a unir por fuerzas electrostáticas. Recuerden que las cargas opuestas se atraen, ¿cierto? Las cargas opuestas se atraen. Entonces, nos va a generar una fuerza electrostática que es el enlace iónico y nos va a formar un compuesto, en este caso, el cloruro de sodio. Entonces, es importante que entendamos varias cosas. Lo primero, el enlace iónico se da cuando un elemento cede y otro gana. En segundo lugar, se forman iones, uno positivo y otro negativo. Se unen por fuerzas electrostáticas. Y este enlace se da principalmente entre los elementos del grupo 1 con el grupo 7, ¿cierto? Porque van a ceder su electrón, el otro lo gana, completan 8, fácil. Del grupo 2 y el grupo 6, porque pasa exactamente lo mismo, del grupo 3 y el grupo 5. Por lo general, entre esos grupos vamos a encontrar enlaces iónicos, es decir, elementos que tengan 1, 2 y 3 electrones en el último nivel, con elementos que tengan 5, 6 y 7 electrones en el último nivel. Recuerden que la idea es completar siempre 8 electrones. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, entonces por favor tomamos este apunte de este ejemplo que tenemos acá y
yo le siento, ¿listo? Entonces, iniciamos ya tomando el apunte y ya ahorita continuamos. Tenemos un segundo ejemplo del enlace iónico y aquí además le hemos colocado la configuración electrónica. En las pruebas a saber, el próximo año ustedes se darán cuenta, muchas veces se maneja esto, ¿cierto? De cómo, o cómo se relaciona la configuración electrónica con el tipo de enlace. Como les dije, generalmente los elementos de los grupos 1, 2 y 3 se van a unir con los elementos de los grupos 5, 6 y 7. Entonces tenemos que mirar la cantidad de electrones que hay de cada elemento o que tienen al final, ¿cierto? Para poder determinar esa unión o cuántos átomos va a requerir de cada elemento. En este caso tenemos el litio y el flúor. El litio es el elemento número 3 de la tabla periódica, 2 electrones en el primer nivel, uno solo en el segundo. El flúor tiene 2 electrones en el primer nivel y 7 en el segundo nivel. Entonces, fíjense en la configuración electrónica. La configuración electrónica del flúor termina en 1. Eso nos está indicando que el flúor tiene un electrón en el último nivel de energía. Aquí lo vemos, ¿cierto? Un electrón. Recuerden que el enlace se da entre electrones del último nivel de energía únicamente. Entonces, miramos aquí el caso del flúor. El flúor tiene 7 electrones en el último nivel. Aquí podemos ver que hay 2 y 5 de acá. En total va a tener 7 electrones en ese último nivel. Por lo tanto, él puede recibir un electrón y el litio, perdón, fácilmente lo puede ceder. En este caso tenemos átomos neutros, ¿cierto? Pero fíjense, el litio cede su electrón, entonces queda desnivelado, quedan 3 protones y 2 electrones. Entonces queda con una carga positiva. Y tenemos una configuración diferente. Fíjense que la configuración del ion es distinta, porque la configuración solamente tiene electrones. Como solo tengo 2 electrones, entonces la configuración del ion litio cambia. Ya no es 1s2, 2s1, porque desaparece este y solamente tengo 2 electrones. Entonces la configuración del ion litio es 1s2. ¿No? Entonces, la configuración de los iones va a depender de cuántos electrones tenga. En el caso del fluoruro, que es el otro ion que se forma cuando el flúor recibe un electrón. Entonces, recuerden que aquí tenía 7 en el último nivel y en total tenía 9 electrones. Aquí ahora tiene 8 en el último nivel y en total tiene 10 electrones y 9 protones. Por eso queda con una carga negativa de masa. Ahora miremos la configuración. En la configuración deben aparecer los 10 electrones que tiene ahora el fluoruro, no los 9 que tenía el flúor. Entonces, 1s2, 2s2, 2p6. ¿Sí? Entonces, es importante que también nos demos cuenta de eso. En la configuración electrónica de un elemento es diferente a la configuración electrónica de un ion. Cuando tengo un ion positivo, tengo menos electrones según la carga del ion. Cuando tengo un ion negativo, tengo más electrones según la carga del ion. Entonces, si el ion es más 2, tengo 2 electrones menos. Si el ion es más 3, tengo 3 electrones menos. Si el ion es menos 2, tengo 2 electrones más. Si el ion es menos 3, tengo 3 electrones más. ¿Listo? Entonces, para que tengamos presente que la configuración electrónica también varía entre un elemento neutro y un ion. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? Ok. Entonces, por favor, tomamos el apunte de este caso que ya retomamos también con la configuración electrónica. Ok, la pregunta, ¿por qué el fluoruro es negativo? Fíjate que él está recibiendo un ion, un electrón.
y los electrones son cargas negativas. Aquí tenía 2, 4, 6, 7 electrones en el último nivel y 2 en el primero. Es decir, que el número atómico, fíjate, es 9. Es decir, tiene 9 protones y 9 electrones. Cuando él recibe un electrón, entonces va a quedar con 9 protones, porque eso no varía, y 10 electrones. Fíjate que tiene 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Tiene un electrón de más. Es decir, tiene una carga negativa de más. Por esa razón, el ion fluoruro es negativo. Cuando recibe el electrón, se carga de manera negativa. Cuando se cede un electrón, como en el caso del litio, queda cargado de manera positiva. ¿Es claro? Ok. Tomamos el apunte, por favor. Este enlace, algo que de pronto no haya quedado claro o nos queda claro cómo es el enlace iónico. Listo. Entonces vamos a pasar al siguiente tipo de enlace, que es el enlace covalente. En el enlace covalente no se ganan ni se pierden electrones. No hay un elemento que ceda y otro que gane, sino que los átomos van a compartir los electrones del último nivel de energía. ¿Para qué? Para completar sus 8 electrones. Ahora, esto generalmente se da entre elementos no metálicos, entre los elementos del grupo 4, 5, 6, ¿cierto? Que son más cercanos en electronegatividad y también son más cercanos en cantidad de electrones en el último nivel. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos enlaces que se dan entre el carbono y el oxígeno. Es importante tener presente que cuando se comparten electrones, se pueden compartir un par de electrones o dos pares de electrones o tres pares de electrones. Por lo tanto, en el enlace covalente podemos tener enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples. Aquí, por ejemplo, vemos la formación del enlace doble entre el carbono y el oxígeno. El oxígeno es el elemento número 8 en la tabla periódica, por lo tanto tiene 2 electrones en el primer nivel y 6 electrones en el segundo. Aquí los vemos en azul. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que a cada oxígeno le hacen falta 2 electrones para completar los 8. Le hacen falta 2. Por el lado del carbono, el carbono es el elemento número 6 de la tabla. Entonces él tiene 2 electrones en el primer nivel y 4 en el segundo. Aquí podemos ver los que están en negro. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, al carbono le hacen falta 4 electrones para completar sus 8 electrones en el nivel más externo de energía. Entonces, ¿qué es lo que hace el carbono? Compartir sus electrones. Entonces, fíjense que aquí comparte 2 de sus electrones con este oxígeno, de tal manera que el oxígeno queda con 8 y este carbono pues ya tiene 2 electrones más, o sea, aquí ya lleva 6 con los 2 del oxígeno. Y por este lado comparte otros 2 con otro oxígeno, de tal manera que quedan 4 electrones también y 4 y 4, 8. Y acá el oxígeno también completa sus 8 electrones. Como comparte 2 pares de electrones o 2 electrones con cada átomo, entonces el enlace es doble. ¿Sí? Doble porque comparte 2 electrones. Cuando se comparte un electrón, el enlace es sencillo. Y cuando se comparten 3 electrones, el enlace es triple. ¿Sí? Entonces, en el enlace covalente se comparten electrones. Siempre vamos a tener esa característica. Se comparten electrones y buscando completar 8 en el último nivel. Siempre completar 8 en el último nivel. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Hay que tener en cuenta, bueno, ninguno me preguntó por qué en la parte superior dice enlace covalente polar. Resulta que el enlace covalente se puede dar de dos maneras.
podemos tener enlace covalente polar y enlace covalente no polar. ¿De qué va a depender eso? De la electronegatividad que tengan los elementos. Y más adelante vamos a ver en una tablita cuando, según la diferencia de electronegatividad, decimos que un enlace es polar y cuando decimos que es un enlace no polar. Eso lo vamos a ver luego en una tablita. ¿Listo? Por ahora entonces tomamos el apunte del enlace covalente y si quieren pueden colocar ahí en la parte inferior que se comparten electrones y los electrones pertenecen a ambos átomos, ¿cierto? No a uno solo. Se comparten los electrones para completar 8 en el último nivel de energía. Y según la cantidad de electrones que se comparta, el enlace puede ser sencillo, doble o triple. Si hay preguntas, quedo pendiente. Bueno, entonces les decía que el enlace covalente polar, el término polar tenía que ver con la diferencia de electronegatividad que hay entre los elementos que están enlazándose. ¿Sí? Recuerden que les dije que una de las propiedades importantes a nivel de enlace químico era justamente la electronegatividad. Entonces, yo quiero que miremos o que cada quien mire en su tabla la electronegatividad del carbono y la electronegatividad del oxígeno. La electronegatividad del carbono y la electronegatividad del oxígeno. Entonces, ¿quién me las dice? La del carbono es 11.260. No, ese no es el valor de electronegatividad. Perdón, profe, es 2.55, me equivoqué. Ok, muy bien. 2.55. 2.55. Y la del oxígeno Es 3,44. es 3,44. Ok. Entonces, ¿cuándo determino que un elemento o que un enlace es covalente polar? Cuando la diferencia entre las electronegatividades es superior a 0,5, pues de 0,5 en adelante. Entonces, lo que hacemos es restar los valores de las electronegatividades. Entonces, 3,44 menos 2,55 y ese es el valor de la diferencia. Recuerden que diferencia es resta, ¿cierto? Resta. Entonces, lo que hacemos es restar de 3,44, 2,55. Y eso nos da 0,89. Entonces, fíjense que es un valor que está por encima de 0,5. Por esa razón, decimos que este enlace covalente es polar, ¿sí? Para determinar la polaridad del enlace, entonces, eso es lo que miramos, la diferencia. Y en este caso, como el que tiene mayor electronegatividad es el oxígeno, ¿qué quiere decir? Que los electrones se van a ir hacia el lado del oxígeno. Van a estar más ubicados hacia el lado del oxígeno que hacia el lado del carbono, ¿sí? Eso es lo que nos dice. Como el oxígeno tiene mayor electronegatividad, los electrones van a estar, pertenecen a ambos, claro que sí, pero la nube electrónica va a estar más cerca del oxígeno que del carbono, porque el oxígeno es más electronegativo, tiene mayor valor de electronegatividad. ¿Listo? Entonces tomamos esa parte del apunte y pues ya por tiempo no alcanzamos a ver el enlace covalente polar, lo revisaríamos en nuestra clase del día de mañana. Espero que hayan quedado muy claro lo que es el enlace iónico y el enlace covalente polar y lo que significa la diferencia de electronegatividad para determinar el tipo de enlace. ¿Alguna pregunta?
Bueno, chicos, entonces quedamos hasta aquí por hoy y continuamos mañana. Que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao a todos.